Bienvenidos otra vez al resumen de titulares escogidos sobre los puntos más calientes del planeta, con operaciones bélicas y tensiones que echan candela hasta el mediodía del 12 de agosto del año 2026. Comencemos con el país de Irán. Trump afirma que los Estados Unidos controla el estrecho de Hormuz, mientras Irán amenaza con mantener el estrecho cerrado. El Comando Central de los Estados Unidos confirma haber disparado a un carguero panameño en el Golfo de Omán. El presidente Trump utilizó una elaborada artimaña para volar fuera de Turquía después de la cumbre debido a la amenaza de Irán. Trump desata polémica al usar como señuelo un avión con periodistas ante una amenaza de Irán. Irán publica una noticia sin confirmar que dice: enfrentamiento mortal a bordo de portaaviones de los Estados Unidos. El portaaviones es el Abraham Lincoln, donde hay 7 muertos y varios heridos. No hay ninguna noticia que confirme este alegato por parte de este periódico de Irán. El presidente Pezeshkian subraya la máxima preparación al felicitar a 6 nuevos comandantes. Los niveles de producción de misiles balísticos y drones de Irán superan el ritmo de despliegue. Asesor del comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria indica: un helicóptero de los Estados Unidos disparó contra un barco que intentaba romper el bloqueo de los puertos iraníes. Irán se mantiene firme sobre las condiciones de Hormuz, mientras Naqvi de Pakistán visita a Teherán. El ejército de los Estados Unidos dispara contra un buque de carga que, según dijo, buscaba romper el bloqueo de Irán. Ahora hablemos del país de Libia. Una petrolera de Libia afirma que los incendios tras los ataques con drones a su complejo están controlados. Asesinan al jefe de la inteligencia militar de Libia en un atentado con un coche bomba. Estas son las noticias de Israel, de la Franja de Gaza, de Cisjordania, de el Líbano y Siria. La ONU advierte que Cisjordania está al borde del colapso por la ocupación de Israel. Netanyahu agradece a De la Espriella haber reconocido los Altos de Golán como israelíes. La OTAN refuerza su presencia en el norte de Europa mientras Israel bloquea los esfuerzos de paz en Gaza. Cisjordania se encuentra al borde del colapso ante el avance de Israel en su anexión de facto, advierte la ONU. El primer ministro Mohammad Mustafa insta a las instituciones gubernamentales a intensificar los servicios en medio de la escalada de ataques de colonos israelíes. Implementación del plan de paz de los Estados Unidos para Gaza, estancada de facto, dice enviado ruso ante las Naciones Unidas. El expresidente de Siria, Assad, fue condenado a muerte en ausencia por crímenes de guerra. El pueblo de Tartus en Siria, que era de Rusia y ahora es de Siria, amplía su capacidad de carga con un nuevo muelle comercial. El Líbano aprueba una ley de amnistía, la primera en 35 años tras el fin de la guerra civil. Pero yo estoy seguro que Israel no aprueba esa ley de amnistía. En Yemen, 6 muertos en un ataque hutí contra un barco en el estrecho de Bab el-Mandeb, informa el gobierno de Yemen. Ciudadanos saudíes muertos y heridos en un ataque de Yemen contra mercenarios respaldados por Riad, dice portavoz militar. El asesor del líder, o sea, del ayatolá, afirma que Oriente Medio no es el patio trasero del Occidente e insta a poner fin al bloqueo comercial contra Yemen.
Los pescadores se enfrentan a peligros mortales mientras el Mar Rojo de Yemen se convierte en una zona de guerra. Los hutíes lanzan 10 misiles y 4 drones contra la costa occidental de Yemen, según fuerzas afines al gobierno. Los hutíes de Yemen lanzan ataques con misiles balísticos contra Al-Makha y Marib. Viajemos ahora a la península de Corea. Corea del Norte lanza al menos un misil balístico hacia el mar de Japón, tras criticar a Tokio. Ahora hablemos del conflicto que se ha creado en Ceuta, que le pertenece a España. España ha controlado ya a 2.143 viajeros de terceros países llegados desde Italia. Esta es una reacción simétrica que está haciendo España, ya que Italia está haciendo lo mismo con los viajeros que llegan desde España. Marruecos refuerza los controles en su frontera con Ceuta y Melilla ante los llamamientos a nuevas entradas masivas ilegales. Las autoridades indican que 12.000 de los migrantes siguen en Ceuta y exigen que se acelere su retorno. Marruecos vuelve a exigir a España la devolución rápida de sus menores desde Ceuta. Los juzgados o las cortes en Ceuta declararon el ingreso a prisión de 9 migrantes y la expulsión de otros 2 debido a diversos delitos cometidos desde el 30 de julio. El ministro marroquí de Justicia critica a España por aceptar y regularizar a migrantes. Hay que hacer la nota que en el Parlamento de España hay un gran debate sobre las leyes migratorias que parece que está estancado. En el escenario ruso-ucraniano tenemos muchas noticias. Comencemos. Rusia libera al ex marín estadounidense Robert Gilman tras 4 años detenido. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rumanía no aporta pruebas de la participación de Rusia en los incidentes con drones, según la embajada. Tropas rusas liberan 2 comunidades en una operación en Ucrania durante las últimas 24 horas. Suiza añade a 45 entidades y 9 personas a la lista de sanciones anti-Rusia, donde recordemos que Suiza se supone que sea un país neutral y por eso no es parte de la Unión Europea ni tampoco es miembro de la OTAN. La Unión Europea está dispuesta a hacer todo lo posible para impedir el regreso de Rusia a las competencias deportivas internacionales. Un muerto en un incendio en almacenes en la región de Voronezh. El último ataque ruso tiene como objetivo instalaciones de la industria de la defensa y centros logísticos de Ucrania. Las fuerzas aeroespaciales rusas atacan objetivos ucranianos en Donetsk, en Yarkov y Sumy. Rusia advierte a Ucrania contra cualquier provocación contra Bielorrusia, dice diplomático ruso. Rusia recurrirá a medidas en respuesta a la creciente presencia de la OTAN en Finlandia. La Fiscalía General pide la exclusión de los candidatos del partido Yabloko de las elecciones al Duma. El Tribunal Supremo de Rusia dictamina descalificar al partido Yabloko de las elecciones parlamentarias. O sea, que el partido de Putin no tiene rivales en las próximas elecciones. Rusia afirma que Kiev, o sea, Ucrania, ataca a extranjeros para sembrar la discordia en sus relaciones con naciones hermanas. O sea, que es Ucrania la que hace ataques de banderas falsas a miembros de la OTAN.
Ucrania se enfrenta a una carrera contra el reloj, mientras Rusia bloquea los puertos del Mar Negro. Se reporta un incendio en una refinería de petróleo rusa a más de 6.000 kilómetros de distancia de Ucrania, tras un nuevo ataque a otro almacén de Wildberries. Explosiones sacuden a Novorossiysk en Rusia, tras una operación única contra la flota de Rusia en el Mar Negro, según Zelensky. La Guardia Costanera de Rumanía destruye 2 drones Gervera encontrados en el Mar Negro. Rusia prepara su ofensiva final de la guerra este otoño. Rusia ataca Zaporizhia y Kiev, causando 7 muertos, utilizando misiles balísticos de Corea del Norte y misiles Zircon. Corea del Norte envía más misiles balísticos y tropas a Rusia, mientras que los drones de Ucrania alcanzan blancos a mayores distancias, dice Zelensky. Rusia puede disparar 77 misiles contra Ucrania en una sola andanada y planea aumentar su capacidad, declara el comandante de drones de Ucrania. Un caza MiG-29 de Ucrania se estrelló durante una misión de combate en Odessa. El piloto resulta ileso. Ucrania continúa sus ataques contra la industria petrolera de Rusia, mientras que Moscú se apresura para expandir la producción de misiles. La inteligencia militar ucraniana revela que las cifras de producción de misiles rusos superan los objetivos de manufactura mensuales. Ucrania ataca una planta petroquímica rusa a más de 2.000 kilómetros de la frontera, según el Estado Mayor de Ucrania. Putin advierte a la Unión Europea de que responderá simétricamente en aguas de todo el planeta a la confiscación de sus buques. Y lo voy a repetir. Putin advierte a la Unión Europea de que responderá simétricamente en aguas de todo el planeta a la confiscación de sus buques. Eso puede que signifique que si la Unión Europea confisca un buque de Rusia, Rusia confiscará un buque de la Unión Europea. Y también puede significar que si la Unión Europea dispara contra un buque de Rusia, Rusia va a disparar contra un buque de la Unión Europea. Y esto aumenta la posibilidad de un enfrentamiento total bélico entre Rusia y la Unión Europea. O sea que la guerra no se concentrará en Ucrania, sino que se va a expandir por toda Europa, donde tenemos que recordar que Rusia es un país nuclear y por ende estamos en la antesala de una posible nueva guerra mundial, donde con armas nucleares no hay vencedores. En Sudán, paramilitares atacan a Yartum con drones tras meses de calma en la capital sudanesa. En Nigeria, las autoridades dicen que 10 policías nigerianos murieron en un enfrentamiento armado con rebeldes en el norte del país. Ahora hablemos de la terrible enfermedad conocida como el ébola. El Congo afirma que 2.000 personas han muerto en el brote de ébola de más rápido crecimiento de la historia. La Organización Mundial de la Salud advierte de que el actual brote de ébola en la República Democrática del Congo puede convertirse en el peor de la historia. Y ya terminamos el breve resumen de solo parte de los acontecimientos bélicos que azotan nuestro planeta. Comparta este video, promueva y apoye este canal. Me da un like y nos vemos mañana.